Hay cosas que nosotros deberíamos saber o deberíamos entender que supuestamente deberían ser básicas y al final no lo son. Entre esas, las finanzas personales. Y nos hemos dado cuenta cómo puede llegar a ser de problemático este tema, especialmente en una cultura como la nuestra, aunque nosotros creería yo que de pronto podemos estar de acuerdo con que realmente es una problemática casi universal. Hay algunos países que están de pronto un poco más avanzados que otros en ese sentido, pero caemos en la gran falta de educación sobre este tema desde la infancia, ¿cierto? Y entonces nos pareció a nosotros muy interesante hablar o caer en cuenta y ayudar a las demás personas a caer en cuenta y concientizar cómo el no saber de estos temas, ¿cierto? Que debería ser, como dije ahorita, algo básico, puede traer muchos problemas en el adulto joven, desde cosas muy sencillas, ¿cierto? Cómo manejar sus propias finanzas, cómo manejar su dinero, qué cosas debería saber al momento de entender cuando se quiere emancipar, qué necesita para tener su propio hogar, para tener sus propios carros, para manejar sus impuestos, sí, para manejar todo un tema de cosas que a veces o lastimosamente no nos enseñan desde la casa, como tampoco nos enseñan ni siquiera en la universidad. Y las repercusiones tan grandes que eso puede tener después para cuando uno es un adulto, pues yo diría que culturalmente es el gran problema por el cual económicamente muchos de nosotros estamos mal y asimismo tampoco tenemos la inteligencia financiera para salir adelante de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces yo creo que de pronto esta conversación, esa sería como la premisa, la queremos empezar entendiendo el dilema tan grande de la educación financiera o de las finanzas personales desde que somos niños. ¿Sí? No sé, en el caso de ustedes, por ejemplo, bueno, no sé en el caso de Felipe, en particular si por ejemplo desde tu crianza, ¿cierto? En tu casa, cómo se movía ese tema, tus papás cómo hablaban al respecto. Porque si yo te lo digo por mi lado y de pronto el lado de Gabriel, en nuestra casa digamos que la educación financiera nunca estuvo, pero siempre hubo por lo menos unos consejos muy básicos, ¿sí? Como bueno, y ya entraremos a hablar más a fondo de esto también, como la cultura básica financiera, que de pronto puede ser mala, de pronto puede ser buena, ya depende de perspectivas, pero era el típico ahorra, no gastes tu dinero, ¿cierto? Siempre piensa en ahorrar. Si quieres algo, consíguetelo por ti mismo y nunca gastes más de lo que ganas. ¿Sí? Esos son como los consejos básicos que nosotros siempre nos yo iba a dieron. decir, era nada más ahí como para complementar como con un ejemplo un poquito más gráfico de qué ejemplo nosotros nos daban con esa educación financiera. Era si te ganas 5 pesos, obviamente no te vas a ganar 5 pesos hoy en día, ¿no? Pero Sí, es el sí. ejemplo, lo pueden extrapolar a la moneda que utilicen con la cantidad que, pues, sea natural para ustedes. Si te ganas 5 pesos, pues te guardas 3 y te comes 2 en lo que necesites, que ya sea 1 peso para todo lo que viene siendo la casa, deudas, etcétera, administración, y el otro peso pues ya para gustos, ¿sí? Pero siempre tener como ese respaldo, ¿sí? Porque, eso es la otra, ¿no? Ese respaldo viene porque pues o estás en época de, ese es el dicho de acá, ¿no? De vacas gordas, es decir, cuando tienes más flujo de dinero, para cuando venga esa época de vacas flacas, o sea, cuando ya no venga esa fluctuación de la misma manera, pues tengas tu colchoncito y no estés sufriendo. Sí, creo que eso es lo más importante que nos enseñan, creo que en todos los hogares colombianos, en ese punto, de ahorrar precisamente para esas vacas flacas. Siempre es como el origen de, bueno, hay que ahorrar, estamos bien ahorita, pero hay que ahorrar para esas vacas flacas, porque se presupone que siempre van a haber vacas flacas en algún momento. Correcto, sí. Más allá de, digamos, de lo que me hayan podido enseñar cuando chiquito y eso, porque ha sido como lo mismo también, como si tienes 5, guárdate 3 y el resto te lo puedes gastar. Toda esa mentalidad de ahorro y todo eso. Que tal vez, digamos, me inculcaron esa parte de... Esperen a ver cómo lo explico. De que el dinero vale. Por más de que uno no debe apegarse a él, el dinero vale. O sea, y más si cuesta, si tiene una labor, un trabajo detrás, que no es para derrochar.
no es Ok. para malgastar. Y adicionalmente a eso, digamos, algo que mi mamá siempre, y hasta el día de hoy me lo sigue inculcando, es que siempre hay que tener efectivo. Uno no puede depender tanto de siempre andar con tarjetas y por muchas razones que eso tal vez ustedes puedan discrepar en eso, no estoy seguro, pero yo estoy de acuerdo y más con la situación de nuestro país en donde hay muchas cosas que se pagan con efectivo, o sea, que no, o pueden que ya acepten cosas Mm. con tarjeta de crédito o de débito, lo que sea, o incluso con las nuevas plataformas que hay, PayPal o incluso las mismas criptomonedas, a veces pueden ser una forma de pago, pero pues el efectivo sigue dominando. Y digamos, eso se me hace supremamente importante porque me ha salvado más de una vez haber tenido un billete de 20.000 pesos guardado, escondidito, en borracheras. Yo Lo que solo lo pasa que es iba a que decir eso- con eso, ¿Qué? yo solo lo que iba a decir con eso es que también otra de las cosas que nos enseñan, ¿sí? O bueno, que en ese caso de pronto nos ciega mucho y viene como esa falta de educación al respecto, siento yo, ¿no? Es mi perspectiva, de pronto algunos discreparán y está Ujú. bien. Y es que nos enseñan de cierta manera a tenerle miedo a las deudas, ¿sí? Y no nos enseñan, por ejemplo, o sea, básicamente nos dicen deudas malas. Así como hablando re primitivo. Deudas malas, ¿sí? Efectivo bueno, ¿sí? Y de pronto el mundo financiero sí es un poquito más complejo que eso. Hay deudas buenas y hay deudas malas, ¿sí? Y es parte como de lo que hay que aprender. Asimismo, el hecho, pues, o sea, ahorrar no es malo. Sí es bueno tener dinero de respaldo, pero también saber invertirlo. Yo diría que es más el punto, ¿sí? Más allá de no te gastes todo tu dinero en pendejadas. Gástate tu dinero en pendejadas si tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué no? Disfrútalo. Es parte de tu trabajo, el ganártelo. Eso es otra, perdón que me acabo de acordar y dejo de interrumpir por este momento. Y es otra cosa que nos enseñan y que de pronto es parte de lo que hay que abrir la mente, Sí. es que conseguir el dinero es difícil, ¿sí? Claro, claro. Y aunque ustedes no lo crean, en el fondo eso nos repercute mucho, es una limitante, siento yo, que se nos queda a nosotros a través de nuestro crecimiento, que hacer dinero es jodido. Cuando uno ve que hay gente que es muy creativa, muy ingeniosa y hace plata, ¿sí? Muy fácilmente. Y uno dice, pero es que ellos nacieron con eso, no sé qué. Yo creo que es más bien que no los criaron con la limitante de decirles que hay que trabajar duro para conseguir el dinero no se consigue fácil, eso no sale en los árboles, que también es parte de mucho del crecimiento con el que siento que no solo nosotros, o incluso tampoco, pero digo, es mucho de nosotros en nuestras sociedades de pronto latinas, nacemos con esa crianza de que pues claro, el dinero no crece en los árboles, el dinero no es fácil de conseguir, tienes que romperte el claro. lomo para conseguirlo. Sí. ¿Qué iba a decir yo? O sea, creo que tú realmente unificaste de una manera muy interesante lo que ahorita estaba diciendo Felipe, ¿sí? Con todo el tema precisamente como de las tarjetas de crédito, el efectivo y todas esas cosas. Y yo creo que eso depende a veces mucho de dos cosas muy importantes. Uno, la economía en la que tú vives, porque todas nuestras economías se mueven bastante diferente. Digamos que si hacemos el correlativo básico, pues la economía americana es un sistema que está financiado específicamente por todos los plásticos. Entonces allá comprar, digamos que chicle no genera tanta diferencia como comprarla bajo el impuesto colombiano y por ende... 13 minutos, chorro. ¡Ah! ¿Cómo lo sintió? Horrible. Horrible. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, digamos que no generaría tanta diferencia allá utilizar un plástico para comprar algo tan tonto como chicle, como si lo generaría acá. Y por ende la necesidad de tener constantemente efectivo para, digamos, de alguna u otra manera evadir gastos innecesarios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo muy importante. Ese, uno, dependiendo de la economía de cada sociedad en la que tú habites. Y dos, el aspecto cultural y digamos que la educación social
que se nos da a nosotros como personas frente al dinero. Entonces, ahí hay dos educaciones muy distintas, porque las personas se acoplan a cómo se mueve el dinero en su sociedad, y la También. otra es cómo los educan a manejar ese dinero teniendo en cuenta la cultura. Entonces, tú dijiste ahorita algo muy interesante que a mí esta vaina me ha rayado mucho la cabeza, y es precisamente que, aunque nosotros no creamos, a nosotros desde niños nos programan a pensar de cierta manera sobre el dinero, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, lo que dijo Gabriel, ese es un dicho muy colombiano. Yo no sé en Latinoamérica qué otros dichos hayan. Si ustedes de pronto los pueden dejar en los comentarios, sería brutal saberlos, porque aquí algo que a nosotros nos dicen mucho es: el dinero no crece en los árboles, papito, ¿sí? Y aunque nosotros no sepamos, eso ya es una codificación, es una programación directa al subconsciente, al constantemente nosotros creer que es que el dinero no es tan fácil como arrancar una manzana de un árbol, ¿sí? Y son programaciones en el subconsciente que nosotros no sabemos, pero que es normal por la cultura de nuestros padres, como a ellos también les tocó, y es una mentalidad, aunque no lo crean, muy de clase media y en muchos aspectos de clase baja, el pensar que nunca va a ser fácil conseguir dinero. Nunca va a ser fácil conseguir dinero. Siempre vamos a tener que trabajar duro por ello. Y por eso casi siempre la mayoría de las personas que nacen en ese status quo se quedan en el mismo. Y es muy diferente al que en este caso sí podemos decir de pronto personas con riquezas más grandes o que han podido salir de ese statu quo le enseñan a sus hijos a pensar sobre el dinero de una manera muy diferente. ¿Tú nunca has escuchado el dicho de la culpa es de la vaca? ¿La culpa es de la vaca? No, la verdad no. Básicamente, eso mi mamá lo usa cada rato. ¿Sí? Y lo usa para todo, no solamente para lo financiero, pero tiene Una connotación. un fondo Ok. financiero completamente. Y de por sí en una conferencia que estuve durante la maestría, la utilizaron para explicar se me olvidó, la trampa de pobreza. ¿Qué es la trampa de pobreza? Precisamente es eso, que nacen en unas circunstancias y se quedan en ellas, por diferentes factores que empiezan a generar esa trampa de pobreza que genera que por más que intenten salir, no pueden salir. Uh-huh. Pero En digamos... el mundo financiero le llaman simplemente la rueda de las ratas. También, eso también es una ejemplificación de la trampa de pobreza, es otra forma de ilustrarla. Pero digamos, en este caso de la culpa es de la vaca, que es supremamente colombiano hasta donde sé. Ok. Básicamente llega un sabio y llega a un pueblito y el pueblito es súper pobre, súper pobre. Ok. Pobrecísimo. Y los manes no se mueven. Entonces él le pedían al sabio que pues por favor les ayude a salir de esa situación. Y el sabio tiene un aprendiz. El sabio entonces empieza a mirar el pueblito. Se da cuenta que pues no tienen casi nada y que lo que tienen es una vaca. Que con la vaca pues hacen leche, se alimentan. Con eso es con lo que están subsistiendo. Creo que sí he escuchado esa historia. ¿Qué es lo que hace el sabio? Le manda al aprendiz y le dice, mate la vaca. Uh-huh. Mata la vaca y se van. Se abren. Los manes se desaparecen y el aprendiz siempre quedó como, ¿por qué le matamos la vaca? Su única fuente de ingresos, su única fuente de realmente ellos estar bien. Sí, ya recuerdo eso. Cuando vuelve el aprendiz unos años después, el pueblo floreció. Mejor dicho, todo un cambio completo y el aprendiz llega y dice, ¿qué fue lo que pasó? No, hace unos años nos mataron una vaca con lo que subsistíamos, pero como la mataron, nos tocó ver algo más. cómo progresamos, cómo suplíamos esas necesidades básicas que teníamos antes. Entonces, eso básicamente es la trampa de pobreza. Estamos viendo unas situaciones donde nos acostumbramos, nos mantenemos conformes a esas situaciones donde si podemos comer, tener vivienda y ya, para de contar, no necesito nada más para progresar. De acuerdo. Entonces empiezan también esa mentalidad. Y sí, creo que eso era todo. No, es que iba a decir total. otra cosa, pero no me acuerdo. No, está buenísimo. No, ese ejemplo es buenísimo. Sí, Claro. había escuchado la historia, no me acordaba que el nombre era La culpa de la vaca, pero es la realidad en la que vivimos, muchachos, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es ese pancito al que estamos acostumbrados, ¿sí? Se vuelve un hábito. Vea, el ser humano vive por 3 cosas, aunque ustedes no, o aunque la mayoría de nosotros no seamos conscientes. Entorno, la vaca. Educación, lo que tenemos en la cabeza, ¿sí? Y hábitos. Eso es todo bajo lo que el ser humano vive. ¿Por qué? Porque el ser humano solamente tiene lo que tiene en la cabeza, lo que está acostumbrado a hacer y bajo lo que lo criaron, que es su entorno,
¿sí? Entonces, de eso dependen muchas cosas. Ahora, ¿qué sucede con eso? Esa no es la regla. Eso es a lo que estamos acostumbrados. Precisamente ese es el problema, ¿sí? Entonces, ahora, la mayoría de nosotros ahí caemos precisamente en todo ese problema de los estereotipos y la cultura de finanza bajo la que hemos sido criados, ¿sí? Si nosotros entendiéramos que nosotros realmente podemos reprogramar nuestra mente, uno, frente a cómo vemos las cosas, ¿cierto? Nos daríamos cuenta que podemos cambiar nuestro entorno, ¿cierto? Llenar nuestra mente de nueva información y, digamos, como decía la historia de la vaca, empezar a diversificar. Y eso no depende ni de estrato, ni de tener dinero, ni de haber nacido bajo una situación de ventaja. Pero lastimosamente algo que sí es verdad, y yo pienso que hace parte de la cultura en la que hemos nacido y de cómo están construidas nuestras sociedades económicamente hablando, la mayoría de nosotros hemos sido criados para permanecer como esclavos de la nueva era. Esa es la verdad, porque somos educados, institucionalizados. ¿Con eso a qué me refiero? Vamos al colegio, vamos a la universidad y somos preparados para vivir una vida de empleados, ¿sí? Que de esa manera siempre podamos, ya te doy la palabra, podamos seguir trabajando o seguir constantemente alimentando esta rueda de las ratas que nos va simplemente a dejar toda la vida en ese momento constante de ordeñar la vaca, ordeñar la vaca, ordeñar la vaca y nunca poder salir de ahí,